días a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Águeda? Estamos bien. Otra vez aquí para llevar. Otra vez. Sí, y digo otra vez porque lo contamos, bueno, llevamos 2 semanas siendo difícil grabar el podcast porque se nos acumulan varias cosas, pero encima ayer... Tenemos el campamento de niños en la iglesia, entonces... Sí, ayer grabamos todo el podcast y luego al llegar a casa, bueno, tuvimos unos problemas ahí con los archivos. Hay que decir que se me borró el archivo del audio. Sí. Puedes decirlo, fue culpa mía. No hace falta. Pero bueno, se nos borraron los audios, así que tuvimos que volver a... Así que estamos grabando otra vez. Exacto. Episodio 10, pero podía ser el episodio 11. Sí. Episodio 10. Sí. Pues nada, como hemos dicho, estamos con esta serie de Red Flags. Hemos tenido el aniversario la semana pasada, sí, que también fue algo súper bonito, súper lindo tener al pastor Timoteo aquí con nosotros. La verdad que sí, vino un montón de gente, celebramos estos 16 años como iglesia. Totalmente. Y decíamos en un podcast que hemos hecho, que también no ha sido subido, pero lo subiremos en algún momento, sí, del aniversario, que eso, tenemos 16 años, ha sido súper bonito este fin de semana pasado, y hemos tenido ahora este domingo y este lunes, que ahora estamos con las reuniones los domingos y los lunes, en el que has podido estar compartiendo con nosotros. Y de hecho te ha tocado compartir justamente porque yo estaba fatal del pie. Sí. Hay que decir que te lesionaste jugando al fútbol, pero luego acabaste de terminar la lesión aquí en el campamento de niños. Eso por ir a jugar al fútbol con los chavales, con los chicos los martes, que de hecho que es una dinámica buena. Muy bueno. Hay más de 30 chicos que están todos los martes yendo allí a jugar al fútbol, pero hay que decir que me lesioné después aquí en el campamento. También. Se me terminó de romper y tuve que ir al médico y al final te tocó predicar el domingo. Eso, bueno. Pero tenías una prédica preparada que de hecho tengo que decir que para mí personalmente ha sido una de las mejores prédicas que he escuchado de hace tiempo tuya. Me ha encantado la manera en que has transmitido, cómo has hablado para la iglesia, y creo que para la iglesia ha sido un refresco, ¿no? Si no has visto la prédica, te animo que puedas ir ahí a YouTube y puedes ver en nuestro canal la predicación de este domingo pasado, ¿vale? Y bueno, vamos a tocarlo así un poquito por arriba, sí, sin entrar mucho en detalle, porque la idea es que la gente que quiera pueda ir directamente allí y verlo. Pero, ¿de qué has hablado? ¿El título de la prédica? El título de la prédica, era Todo se reduce a la entrega. Y hablaba un poco el domingo pasado, el domingo del aniversario, que si no han visto la predicación del pastor Timoteo Figueiredo, que tuvimos aquí de invitado, tenéis que verla porque realmente está llena de consejos maravillosos hacia la iglesia. Sí, hacia la iglesia, y de mucha sabiduría. Y él hablaba de que la Biblia no es un libro de teología, es un libro de historias de vidas transformadas. Sí. Y que a él le encanta leer libros de misioneros donde ellos cuentan su testimonio, cuentan su vida, ¿no? Entonces yo traía un trocito del testimonio de Kay Warren. Kay Warren es la mujer de Rick Warren, que seguro que todo el mundo conoce a Rick Warren. Sí. Y Kay Warren no es tan conocida, pero sin embargo tiene unos libros maravillosos y un testimonio muy bonito. De su biografía, ¿no? Ella tiene como una parte de un testimonio donde digamos que Dios la trae o la llama a que vaya un poquito a lo que es a que trabaje con las personas que tienen el VIH y el SIDA, sobre todo en la parte de África. Exacto. Sí. Entonces ella fue tocada en su corazón por esto, y ella cuenta cómo es ese proceso donde ella le dice sí a Dios. De hecho tiene un libro que se llama Dile sí a Dios, recomendadísimo. Libro, de hecho, si lo lees verás que muchas de las partes de la prédica son inspiradas por ese libro. Es un libro que leí hace muchísimos años y que tocó mucho mi corazón. Habla de la entrega, y ella dice en un momento que ella está teniendo una discusión con Dios y que realmente la discusión no se trataba del VIH. La discusión, ella años después, cuando ya no lo analiza, dice que ella se da cuenta de que se trataba de la entrega. Exacto. De cuánto ella había entregado en su vida y cuánto más podía entregar para trabajar para el propósito de Dios. Después de esa biografía, bíblicamente tú traes el ejemplo de María, ¿no? Sí. Y hablas un poquito de María. Yo ya te había escuchado este tema un poquito personalmente, pero me gustó cómo lo abordaste, cómo lo trajiste a la iglesia, poniendo el ejemplo de que María le da el sí en ese caso al ángel que se le presenta, y le habla y le dice: María, tengo un plan para ti de parte de Dios. Y ella da un sí ahí, pero a expensas de todo lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Hablaste un poquito del papel de la mujer. Ya digo, si quieres más información puedes ir a verlo a YouTube.
Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el papel de la mujer en aquel momento era un papel aceptable o que se tenía en relevante cuenta? Podéis verlo ahí en la prédica, lo que ha hablado un poquito Águeda, sí. Pero justamente era difícil para María. Claro, decir porque sí. cuando analizamos las cosas que suceden, ¿no? Tenemos que ver el contexto, la época en la que pasan, cómo era la sociedad en ese momento, porque podemos decir, qué tontería, ¿no? Ella dijo que sí, pero realmente te estaban ofreciendo ser la madre del Mesías, del Salvador. Pero tenemos que ponernos en la piel de esa persona, sí. En su época, en su contexto, en su sociedad, totalmente. Para poder analizar cuál era la repercusión de ese sí, ¿no? Igual que yo hacía el ejemplo de, no es lo mismo que hoy en día tú vayas al cole y al instituto y te digan, bueno, eres un bicho raro, ¿por qué haces esto? No sé qué. Hablaba también de cuando tú, por ejemplo, decidiste casarte con 21 años, que en tu trabajo todos decían, eres un loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a casar con 21 años? Y es cierto, muchas veces, muchas de nuestras decisiones son juzgadas por la sociedad o por el mundo como, bueno, estas personas no están bien, o sea, están haciendo estas cosas sin sentido. Pero ella, debido al contexto, a quién era, a lo que era, a que era una mujer, a la sociedad de la época, era mucho más difícil, incluso ¿no? a la ley mosaica de ese momento, su sí tenía un peso increíble. De hecho, pusiste de ejemplo el momento en el que Jesús dice la Biblia que está escribiendo en la arena, porque le llaman para decirle, mira, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. ¿Qué opinas tú? Hay que apedrearla, ¿qué opinas ¿no? tú? Porque por la ley de Moisés deberíamos de apedrearla, ¿no? Y en ese momento es bonito pensar que Jesús mismo tenía como punto base para esa mujer su propia madre, sí. ¿No? Claro. Y lo que dijiste tú, su mamá, tal vez, María, el hecho de haberle dicho que sí a Dios fue juzgada de esa manera, ¿no? Tal vez la gente comenzó a hablar de ella, sus amigos, sus parientes, el vecindario, incluso tal vez una etiqueta que pudo ser que llevó toda la vida. Esta, la que supuestamente fue embarazada por el Espíritu Santo, ¿no? Claro, hasta yo pensaba en ella como mujer, ¿no? ¿Cómo le dices tú a José esto, no? Porque tú puedes pensar, oye, José va a dudar de mí. ¿Por qué no puede dudar de mí? ¿Sabes? Entonces que para ella ese sí tenía mucho peso, no era un sí cualquiera, ¿sabes? Yo sé que muchas veces nos cuesta dar el sí a Dios, ¿vale? Tú pusiste, punto número 1, pusiste, el sí a Dios requiere confianza plena, es eso, ¿no? Sí, claro, ella confiaba plenamente en que esa era la voluntad de Dios para su vida. Porque si realmente ella pusiera en la balanza todas las cosas que podían salir mal y pusiera en la balanza, bueno, esto quizá es verdad, quizá no, ahí, ¿sabes? Se lo plantearía. Pero yo considero, por lo que yo analizo de la situación, sí, de que ella confía totalmente en Dios y por eso ya da ese paso. Sí. Y además, lo hablábamos también tú y yo, no es un sí momentáneo, no. Es un sí que se ve a lo largo de la vida de María. Porque María, ella podría haber dicho, vale, perfecto, soy la madre de Jesús, que Jesús nazca y él siga su camino, sí, porque el Señor ya lo tenía preparado para él. No es que María cambia el camino de Jesús, no. Jesús iba a hacer su camino. Totalmente. Yo creo que hay veces en nuestras vidas que nosotros decimos sí a Dios y le damos un sí a Dios momentáneo. Momentáneo por la emoción, por lo que sea. Por la euforia del momento. Y lo que decía yo creo que tal vez el sí de María en ese momento tal vez fue también así. O sea, obviamente ella sabía las implicaciones que lo que tú dices, pero tal vez en ese momento le dio un sí como se dejó diciendo, llevar. Bueno, sí, exacto, sí. O sea, claro que sí, lo voy a hacer, Señor. Pero después hubo muchos otros síes que ella tuvo que dar a lo largo de su vida. Y es lo que pienso, muchas veces le damos un sí a Dios, pero es un sí, queriendo o no, tiene condiciones. Porque nosotros no pensamos que en el mientras tanto o en el proceso van a pasar cosas que no nos esperábamos. Y a veces estamos en el camino, en el proceso, y pasan ciertas circunstancias y nosotros decimos, bueno, Dios, si es así realmente, entonces mi sí no es un sí. Entonces, ¿no? Me lo voy a pensar mejor. Exacto. Pero en la vida de María vemos que constantemente, viendo todas las cosas que pasaron con Jesús, ella siempre tuvo un sí firme. Y tú hablabas también que el sí a Dios conlleva riesgos y renuncia. Sí. Y podemos verlo eso en la imagen de María, porque ella está después allí en los pies de la cruz, viendo a su hijo crucificado, ¿no? Claro, sí, yo hablaba de que ese momento ella ve, tú imagínate el corazón de una madre, ¿no? Viendo a su hijo crucificado, sí, siendo además torturado, habiendo llevado el latigazo, siendo humillado.
yo como madre digo, wow, yo en un momento estaría desgarrada El dolor diciendo, de una madre. ¿pero por qué? O sea, pero es que ella en ningún momento muestra una semilla de duda. Que lo hablábamos, no quiere decir que no haya dudado, no lo sabemos. Claro. Pero ella sigue estando a los pies de la cruz. A pesar de las dudas, ella sigue dando un sí. Sí, ¿no? sigue estando ahí, sigue renunciando a todo lo demás por cumplir la voluntad de Dios. Y un ejemplo que ponemos es, por ejemplo, vosotros veis una película en Netflix, una típica película de estos bandos de los carteles que se odian unos contra otros. Sí. Y al final, cuando apresan a una persona, la llevan allí, quieren que confiese y lo comienzan a torturar, ¿no? Y te vamos a torturar hasta que diga la verdad. Y hay cierta fidelidad dentro de la persona que pertenece a esa banda. Lealtad. O lealtad. Y dice, no voy a denunciar a lo que pertenezco. Entonces lo pueden torturar, incluso matar, y saben que él no va a decir nada porque es leal. Pero siempre hay una opción que funciona, que es más cruel. Que es más cruel todavía, es agarrar a una persona a la que tú amas, a la que tú quieres, un hijo, una mujer, una pareja, quien sea, y comenzar a torturarla a ella, porque es como que en ese momento uno despierta y dice, no, o sea, torturarme a mí. Pero si vais a torturar a aquella persona que yo amo, en ese momento voy a confesar, voy a decir todo lo que sea, esto sí que no, esto sí que no. Entonces, aunque es un poco así gráfico, nosotros pensábamos en María así. Al final ella dio un sí a Dios. Dios, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras. O sea, yo te entrego mi vida, te entrego mis sueños, te entrego mis planes. Sí. Ahora, ver a su hijo crucificado en la cruz, sufriendo, siendo torturado, sangrando, a punto de morir, yo creo que eso como madre para ella fue muy difícil. Sí. Y aún así vemos que ella mantuvo su sí, ¿no? Sí. Ella siempre entendió que era la voluntad de Dios. Y hablábamos también de que la voluntad de Dios muchas veces trae sufrimiento para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces lo que son los deseos de Dios, o sea, lo que es el propósito de Dios, perdón, no son los deseos de Dios, es el propósito de Dios, no va alineado con nuestros deseos. Totalmente. Y entonces en esos momentos tú tienes que renunciar, tienes que sufrir para cumplir el propósito de Dios. Renuncias, número uno, a lo que tú pensabas que iba a ser, Sí. ¿no? Eso por un lado. Y luego otro lado, los riesgos. Cuando tú ya estás comenzando a hacer algo que tú no pensabas que ibas a hacer, todo es un riesgo. Sí. Porque tú no estás en el control, Sí. ¿no? Y yo creo que perder el control es lo que más le cuesta a una persona. Tú dijiste una frase, no sé si te acuerdas exactamente cómo era la frase que dijiste en la prédica, como que perder el control, ¿no? Sí, la frase de Gary Hobson creo que era, que él hablaba de que realmente para cumplir la voluntad de Dios, lo peor no son los deseos desenfrenados, sino ser capaces de rendirnos a tener el control sobre las cosas. Perder el control. Al reino del yo, porque es yo soy el rey de mi propio reino, a mí me encanta y eso. yo decido, yo quiero, yo deseo. Entonces es muy difícil. Al decir sí, yo creo entonces que lo más difícil es renunciar a la propia voluntad. Sí. Al propio, no, yo quería que fuera así, yo pensaba que era así. O bueno, que sea como tú quieres, ¿no? Además estamos en un mundo en el que hoy en día se exalta el yo. Sí. ¿Sabes? Quiérete a ti mismo, hazlo como tú quieras, tus deseos son lo más importante. Si los demás no quieren lo que tú quieres, no te preocupes por los demás, porque ellos no están pensando en ti, piensa tú en ti. Entonces, claro, de repente tener que renunciar a todo eso es como ir contracorriente, ¿sabes? Totalmente. Es decir, mira, no importan mis deseos, no importa el trabajo que yo quiera, no importa el país donde quiera vivir, no importa lo que yo quiera hacer, porque primero va a cumplir lo que Dios quiere para mi vida. Y claro, eso para una persona que realmente nunca ha conocido de Dios o no sabe lo que es como algo, una locura. Sí, es como decir, o sea, tú vas a dejar este trabajo porque Dios te está llamando a que te vayas a es impensable. Es como, o sea, realmente este es el trabajo de tus sueños, ¿por qué lo vas a dejar? Y ellos no entienden esta capacidad de renuncia de una persona, porque claro, tampoco entienden la capacidad de entrega. El tercer punto hablaba de que el mejor ejemplo de entrega es Jesús. Sí. Claro, ellos no pueden entender esta capacidad de entrega porque no entienden lo que Jesús entregó. Exacto. Y es nuestro modelo, ¿no? Claro. Nosotros cuando pensamos en entregarnos, tú hablabas, por ejemplo, de María, y ojo, esto siempre lo hablamos, creemos que María es una persona digna de ejemplo, ¿no? Sí. Muchas veces siendo
cristianos evangélicos a veces desestimamos mucho a María porque pensamos que, bueno, María ya está exaltada en otras religiones. Bueno, los católicos o quien sea, que hablan o la santifican o la divinizan demasiado, pero muchas veces nosotros no hablamos mucho de ella. Y qué bueno que hayas hablado tú de ella, porque yo creo que es un ejemplo para nosotros, ¿no? Un ejemplo de entrega, de una persona que le dijo sí a Dios. Creo que ella fue elegida por Dios porque había una condición en el corazón de María que tiene que ser la condición que tiene que estar en nuestros corazones también para ser usados por Dios. Y ya digo, sin divinizarla ni decir que ella es un ser divino. No, es usarla de ejemplo como usamos a Pablo, como usamos a Pedro muchísimas veces, porque tienen, no son perfectos, porque vemos en la Biblia muchos momentos donde incluso Jesús tiene que reclamar a Pedro en este caso, pero son elegidos por Jesús y por Dios. Porque hay una condición. Porque hay una condición. Hay una condición que ellos tienen. Esa condición que tú dices, que obviamente viene de parte de Jesús, ¿no? La Biblia dice, hablando de Jesús, que él no estimó nada a lo que agarrarse, sino que se despojó de todo y tomó posición de siervo, y después de posición de siervo se humilló hasta el punto más bajo, hasta la muerte de cruz. Esa demostración de parte de Jesús, decir, mira, me despojo, me entrego, lo hago porque hay alguien que me da una misión y yo soy un enviado y mi mayor misión en la vida es obedecerle a él. Yo creo que es lo que vemos en María también, y creo que es lo que dices tú. Jesús es nuestro ejemplo de entrega, y si hay algo en nosotros que tenemos que imitar, es eso de Jesús, de decir, mira, hay muchas cosas a las que me pudiera agarrar. Yo tengo mi posición, él tenía su posición, tenía su estatus, tenía sus cosas, pero él está diciendo, yo me quiero humillar hasta lo que sea necesario, con la sola voluntad de cumplir aquello que se me ha ordenado de parte de Dios. Sí, hablábamos después de que hay como dos puntos de entrega, ¿no? Una cosa es cuando tú entregas tu vida a Jesús, y otra cosa es este tipo de entrega, ¿no? Este tipo de entrega de la que hablamos es cuando tú pasas de ser esa multitud, ¿no? Hablábamos de Marcos 8:34, donde él habla a la multitud y le dice, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme, ¿no? Sí. Y entonces es otro tipo de entrega. Esta entrega habla de profundidad, de intimidad, de pasar de ser esa multitud, esa persona que viene a Jesús porque quiere algo de Jesús. En este caso la multitud quería milagros, quería sanidad, quería comida, oye, mira, yo quiero esta intimidad contigo, quiero cumplir tu propósito, que no tiene nada que ver. Sí. Es como preguntarse la motivación por la cual yo me entrego, ¿no? O si es que me estoy entregando realmente. Tal vez sea, y no sé qué pensáis vosotros ahí, pero es la pregunta de decir, ¿por qué vengo yo ante Dios, no? Muchas veces buscamos a Dios como lo buscaba la multitud, porque nos daba alimento, porque nos da milagros, porque nos hace bien. Estar con Jesús es bonito, es calentito. Estar en la iglesia, levantar las manos y escuchar la música muchas veces. La gente ora por mí cuando necesito. Claro, me abrazan, es súper bonito estar aquí. Pero venimos porque nos sentimos bien, venimos simplemente porque en un principio nos sentimos bien y queremos seguirnos sintiéndonos bien, o hemos entendido que en Dios tenemos un propósito, tenemos algo que entregar, tenemos algo que dar, ¿no? Sí, acá hablábamos con un versículo de Lucas que hablaba de que al que mucho se le dio, también mucho se le pide, ¿no? Y realmente no hay nada más para darnos. Ya nos han dado todo lo que nos podían dar, porque Él se despojó de su propia vida. O sea, nos ha dado lo máximo, que es una nueva oportunidad. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a entregar? Pero claro, eso solo se puede entender en intimidad. Creo que ese tipo de entrega se entiende teniendo intimidad con Dios y teniendo esas conversaciones profundas con Dios. Totalmente. Si te parece, podemos terminar este momento, y me gustaría dejaros un versículo para pensar en ello. La Biblia lo dice así: Jesús, hablando con sus discípulos, bueno, y con la gente, le decía: todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar, la va a hallar, ¿no? La va a ganar. Y creo que no hay ninguna otra mejor manera que invertir tu vida que perderla por causa de Cristo, entregarla por la causa de Cristo. Ahí vas a encontrar el verdadero motivo de felicidad, ahí vas a encontrar la verdadera manera de vivir, vas a encontrar la felicidad en el propósito que Dios tiene para tu vida y para tu familia y para tu futuro.
Cierto. Nada, simplemente decir que si quieres compartir esta palabra, este podcast, con una persona que quizá pienses, nunca vendré a la iglesia, pero necesita oír esto. Tal vez esto lo puede escuchar. Claro. Compártelo, suscríbete para seguir recibiendo nuestros podcasts. Tanto en Spotify como en YouTube. Eso. Y déjanos todos tus comentarios, ideas incluso de temas que te gustaría que habláramos. Sí. Bueno, tenemos pensado invitados. Tenemos invitados, sí. Así que nada, simplemente eso. Y suscríbete para estar informado. Nos vemos el próximo domingo. Seguimos con la serie Red Flags. Sí. Y dejamos aquí un pequeño spoiler. El próximo domingo vamos a hablar sobre los valles. Así que te vemos el domingo. Dios te bendiga. Chao, chao.